Ok. Bueno, en esta tercera unidad ya vamos a revisar problemas ya emocionales que pueden no solamente quedarse, por ejemplo, en la tristeza o en una leve ansiedad por la situación que estamos viviendo, sino que podemos ya padecer. Los enfermos, aparte de su enfermedad física, pueden padecer algún tipo de trastorno o enfermedad psiquiátrica. Y nosotros con el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que ayudarlos y apoyarlos para que no sea tan fuerte esta situación que ellos están viviendo, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí lo primero que vamos a revisar en esta unidad, pues es el concepto de sufrimiento psíquico y dolor mental, ¿sí? Así como nos duele el cuerpo, pues también nos duelen las emociones, nos duele no tanto la mente o la cabeza, sino es un dolor que es un sufrimiento que se refiere a tu sufrimiento, o sea, no nada más que te duela el cuerpo, que te duele una pierna o que te hayan amputado un pie, no, sino es ese dolor que ya no estoy completo, por ejemplo, o ya no me voy a poder valer por mí mismo, o ahora tengo que depender de las medicinas. Ese dolor mental, así se le llama, ¿no? Es un dolor mental que se refiere a la situación de yo cómo me siento conmigo mismo. Yo sufro, yo me siento mal, yo no sirvo para nada, ya no voy a poder hacer mis cosas. Esta situación es lo que nosotros llamamos en psicología un dolor mental, ¿sí? El dolor mental no es que tú lo programes ni que tú te lo pienses. Si eso pasa, ya tenemos un trastorno que ahorita lo vamos a ver. Pero no es algo que tú pienses voluntariamente, sino que se va dando, ¿sí? Hay veces que no puede ser comunicado, que es tanto tu malestar por la situación que estás viviendo que no lo puedes expresar, que no sabes cómo decirlo, ¿no? Es esta situación de desesperanza, ¿no? El saber que ya no vas a poder hacer las cosas como las hacías antes, este malestar que muchas veces sentimos pero que no lo podemos comunicar a los demás, ¿no? Es algo que se siente, que tú lo sientes muy dentro, pero que no lo puedes, ¿cómo decirles? No lo puedes expresar con palabras, ¿no? Sabes que te sientes mal, pero no sabes ni por qué, ni cómo, ni cuándo se da este malestar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar esto. Vienen algunos ejemplos para que ustedes lo entiendan un poquito más y viene una reflexión para que ustedes lo vayan trabajando. Ahora, si nosotros, bueno, si las personas enfermas, que nosotros también nos podemos llegar a enfermar, ¿no? Si la persona enferma no sabe manejar este dolor emocional, entonces sí podemos tener problemas o alteraciones de la personalidad por la enfermedad. O sea, acuérdense que todos somos un ser psico-biosocial, ¿no? Entonces, siempre van a estar trabajando estas tres partes para nosotros y si alguna se altera, lógico es que las otras dos pues se van a alterar. Aquí si tenemos alterada la parte biológica, si tengo una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad terminal, una enfermedad fuerte, lógico es que va a afectar tanto a mi cuestión emocional como a mi entorno social, ¿no? Y entonces aquí tenemos nosotros que ir entendiendo que la personita no nada más sufre su problema físico, sino que también se está enfrentando a una situación emocional fuerte. ¿Por qué? Porque se modifica el rol, ¿no? Ya lo habíamos platicado desde la unidad pasada, pero muchas veces de ser el cuidador, pues pasa a ser ahora el cuidado, ¿no? El papá de ser el fuerte, el que da todo, etcétera, pues ahora pasa a que lo cuiden, a que lo estén atendiendo, ¿no? Entonces, ese cambio de rol es fuertísimo, ¿eh? La mayor parte de las personitas es muy difícil que lo entiendan. Yo tengo muchos pacientitos ya de la tercera edad en consulta que dicen, es que ¿por qué mis hijos no me hacen caso y sigan, y ya quieren que yo haga lo que ellos dicen? Porque no han entendido, y es lo que trabajo con ellos, no han entendido que el rol ya cambió, que quizás ellos antes eran los que tomaban las decisiones, pero ahora son los hijos los que tienen que tomar las decisiones. Ahora yo, persona mayor, me tengo que adaptar pues a los horarios quizás de mis hijos porque no me van a poder llevar a la consulta cuando yo quiera o cuando yo la saque, sino va a ser también yo me tengo que adaptar a lo que ellos hagan, ¿no? Yo me tengo que adaptar, no sé si les ha pasado este, ya personitas enfermas, de que, bueno, pues ahora hay
ellos eran las que cocinaban, ¿no? Las mujeres eran las que cocinaban y ahora pues se tienen que comer la comida de quien les dé de comer, ¿no? Y pues son una de críticas y que le falta sal y que esto no sabe y que así no es la receta. ¿Por qué? Porque es bien difícil perder el control. O sea, no perderlo, sino es bien difícil dejar el control, ¿no? Y estas cuestiones tan pequeñas que nosotros lo podemos ver de fuera y nos podemos reír, llegan a crear conflictos familiares muy fuertes, ¿no? Porque imagínense ustedes una hija que llega de trabajar, que le tiene que dar de comer a la mamá enferma y la mamá le avienta todo, porque no le gusta, porque no lo supo hacer. Pues al rato esa hija va a decir, pues a ver quién te da, ¿no? O sea, yo no puedo, ¿no? Entonces se modifica el rol. Esto es bien importante. Otra cosa es a veces bien importante con las personas enfermas, aunque sean jóvenes, a veces se necesita de un cuidador. Y muchas veces ustedes trabajan ese aspecto, ¿no? Tienen su trabajo en la institución donde trabajen y luego hay quienes trabajan otro medio turno cuidando a un enfermo, cuidando a una persona de la tercera edad. Se necesita un cuidador, se necesita alguien que sepa manejar a la persona. O sea, no es fácil trabajar cuidando la salud de alguien más. El trabajo de ustedes de verdad es súper honroso y yo lo respeto muchísimo porque no es fácil. Deben de tener técnica, deben de tener preparación y deben de tener también todo un manejo emocional porque ustedes ven muchas cosas y se enfrentan a muchas cosas y no se deben quedar con ellas, ¿no? Lo mejor sería sacarlo, trabajarlo, depurarlo para que ustedes también tengan su vida bien, sana, normal, ¿no? Porque ha pasado en varias ocasiones que los cuidadores se me enganchan del enfermo. Y entonces ha pasado también que en personitas de la tercera edad, el cuidador le llora más que los hijos, ¿no? O sea, ya los hijos como que van más o menos entendiendo cómo está la situación, pero el cuidador que está a veces, no sé, 12 por 24 o 24 por 24 algo así con el enfermo, pues vive con él completamente y se me enganchan tremendamente, ¿no? Y me ha tocado ver cuidadores que de verdad, o sea, están en una situación tremenda cuando la personita ya se va porque no, es que no lo cuide bien, es que no le digas, no, sí lo hiciste, hiciste tu trabajo, pero tú tienes que trabajar también tus emociones para no engancharte con el enfermo. Entonces tengan mucho cuidado y mucha precaución con esto, ¿ok? También pasa con una enfermedad crónica o degenerativa que las personitas pues empiezan a abandonar sus tareas diarias. Hay muchos que ya no pueden trabajar, ¿no? Les dan incapacidad, sus tareas domésticas, entonces pues empieza a cambiar mucho el rol. Impacta, claro, en la vida laboral cuando ya tenemos una enfermedad fuerte, pues muchas veces hasta nos tienen que dar una incapacidad por jubilación o perdón, una incapacidad por enfermedad o por vejez anticipada, ¿no? Y también existe una pérdida de relaciones sociales. Con esto hay que tener mucho cuidado. Es importantísimo que ya sea que ustedes cuiden a un enfermo mayor o a un enfermo joven, que no pierda sus redes sociales. Porque no es lo mismo hablar nada más con el enfermero o con la enfermera o con los hijos que de repente llegan, a hablar con alguien que sea como de su edad, como que de su nivel, ¿no? Todos estos programas que ya hay de hace muchos años de ayuda a las personas de la tercera edad es para eso, para que no pierdan la relación con sus congéneres, ¿no? Con la gente de su misma generación. Que aunque ustedes dicen, ay, pues nada más se sientan y ni se oyen, pero bueno, ellos a sus formas platican, algunos bailan, otros hacen un poco de ejercicio, pero es importante que tengan relación con gente de su edad, ¿no? Ya sean jóvenes o sean adultos mayores, todos tenemos que trabajar con esto. Y es así como nosotros también nos tenemos que enfrentar como enfermeros, se tienen ustedes que enfrentar a todo este cambio emocional, no nada más del enfermo, sino de muchas de sus familiares, ¿ok? Y entonces, claro, va a venir la ansiedad. La ansiedad es el miedo a lo desconocido y a lo futuro. Eso es la ansiedad. A ti te da ansiedad cuando no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces te empiezas a poner nervioso. Hay grados de ansiedad también. Hay gente que hasta suda, hay gente que se llega a desmayar, que llega a convulsionar por una ansiedad muy fuerte porque no la saben manejar. Pero es miedo a lo desconocido, ¿sí? Este miedo a lo desconocido, pues claro que es para el enfermo y para la familia.
miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, ¿no? Mucha gente tiene mucho miedo a la muerte porque no sabe qué va a pasar del otro lado. Los familiares tienen miedo de que se vaya porque no saben qué van a hacer sin la persona. Y entonces todos tenemos que empezar a trabajar estas emociones tremendamente. Y ustedes como enfermeros tienen que aprenderlas a detectar y si ven que ya hay un problema fuerte, pues mandar a la persona a que tenga un tratamiento psicológico, porque si no, nos pueden caer en un problema psiquiátrico fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no sé manejar la ansiedad y no sé manejar mis miedos? Bueno, pues puedo caer en grados de depresión. La depresión tiene diferentes niveles. Podemos estar desde una depresión moderada, una depresión media y una depresión mayor. La depresión mayor es cuando la gente ya no quiere hacer nada. Por ejemplo, si una persona está enferma, pues se deja morir, ¿no? Ya no come, ya no habla, ya no quiere hacer nada porque ya no tiene ganas. Esa es una depresión mayor. No se le ayudó a encontrar el sentido de su vida con sus nuevas formas, con sus nuevas modificaciones y poder salir adelante. Y claro que nos caen en depresión. Y entonces, pues aquí tenemos que apoyarnos del área psiquiátrica para que, pues con medicamentos podamos sacarlos adelante. También pueden venir en el enfermo, en los familiares y a veces hasta en los enfermeros, sentimientos de culpa o de arrepentimiento, ¿no? Cuando hacemos algo mal, cuando no hicimos todo lo que teníamos según nosotros que hacer, pero sí lo hicimos, ¿no? Hace poquito en consulta me llegó una compañerita de ustedes, enfermera, venía en una crisis de ansiedad tremenda porque hizo un procedimiento y salió mal, pero ella hizo el procedimiento. Y era lo que le decía, o sea, tú tienes que darte cuenta que tú hiciste los pasos del procedimiento como lo tenías que hacer. Hay veces que no podemos hacer otra cosa más que hacer lo que se nos dice, ¿no? Y entonces, para ustedes también es bien fuerte porque lo viven a diario, porque no sé, en una venoclisis se pueden equivocar, en insertar algún tubo o algo, se puede ir al pulmón y no a la tráquea. O sea, puede haber muchas cosas, pero ustedes no pueden cargar con ese sentimiento de culpa o ese arrepentimiento de no haber hecho lo que tenía que haber hecho. Entonces tenemos que analizarlo, que tenemos que trabajarlo y ustedes también tienen que irse separando de esas emociones negativas porque se hace lo que se puede y hasta donde se puede. Más no somos dioses, ¿no? Eso nos tiene que quedar muy, muy en cuenta. Luego, también podemos tener en los enfermos, en los familiares o a veces en algunos compañeros, problemas de adaptación, claro, a la misma enfermedad. Para el enfermo es muy difícil adaptarse, lo que ya les estaba diciendo. Y podemos tener también rasgos de ira y de violencia. En muchas ocasiones, la depresión, por las cuestiones sociales, como se ha manejado la sociedad, se dice, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, aquí mis compañeros, caballeros, pues no podemos llorar, ¿no? Y eso es totalmente falso. O sea, también los hombres sienten y también los hombres lloran. Pero por una cuestión social, los hombres no lloran. Entonces, la mayor parte de las veces, cuando hay una persona muy violenta o muy enojada, puede tener un grado de depresión. Y los demás no nos damos cuenta, la generalidad. ¿Por qué? Porque, ay, está toda la vida, está enojado, toda la vida está gritando, pero no sabemos qué es lo que trae adentro. Y quizás no es que sea una persona totalmente violenta, puede ser que tenga un sufrimiento muy fuerte que no sabe cómo manejarlo y lo manifiestan a través del coraje, de la ira, de la violencia, ¿no? Entonces tenemos, también hay mujercitas que se hacen las muy valientes. No, a mí no me pasa nada, yo puedo con todo, ¿no? Y a la hora de la hora andan, pero enojadas hasta con la vida, ¿no? Con la vida, con los semáforos, con el tráfico, con todo, ¿no? Entonces, bueno, es parte también a veces de un grado de depresión. Y es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Cuáles son algunas características sacadas principalmente del DSM-5, que es es como el diccionario psiquiátrico y psicológico, donde nos dicen cuáles son los que son catalogados a enfermedades mentales ya en la actualidad? Y aquí vamos a ver, bueno, todos los síntomas que puede tener la ansiedad. Por favor, no me vayan a hacer lo que mis alumnos de psicología, que empezamos a revisar trastornos y empiezan, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ¿no? Uno mismo se empieza a palomear. Lógico es que todos vamos a tener ciertas cuestiones, pero no quiere decir que lo tengas. Para que ya padezcas un padecimiento psiquiátrico o psicológico, debe de ser
tres o más de las características que se tienen por un espacio de más de 30 a 60 días, ¿no? Que sea continuo y que ya no lo puedas trabajar. Entonces ahí sí puedes tener una afección mental. Si no, si de repente lo tengo y se me va, bueno, pues lo puedo trabajar. Ya si tengo grados de ansiedad fuerte, pues sí, lo mejor es ir con un profesional para que te apoye, ¿no? Entonces, también vamos a revisar cuáles son los tipos de ansiedad que se pueden presentar y, bueno, cuándo se puede dar un ataque de ansiedad y cómo nosotros podemos separarlo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las fobias. Hay gente que le entra en una ansiedad tremenda por ver arañas, ¿no? O hay gente que se queda pasmada porque ve un pájaro, ¿no? Y son cosas que uno pues no se explica, soy un pajarito, ¿no? Sí, pero para ellos tienes que analizar dónde viene el origen y ver de dónde le surgió la fobia. Hay la agorafobia a los espacios abiertos, hay fobia a los espacios cerrados, fobia a las personas. Ahora con la pandemia, como todos nos aislamos, tenemos mucho fobia social de jóvenes y de adultos y de todo. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere salir a convivir con los demás. Es más fácil seguir conviviendo así en línea que salir y enfrentarte y meterte al metro y meterte al metrobús y, ¿no? Hay gente que, ¡fum!, ¿no? Siente que su espacio se le limita totalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo tenemos nosotros que checar para que lo tengamos que trabajar. Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es cuando sabemos que alguien se va a ir, ¿no? Tengo un enfermito, está muy malo, el enfermo pues sabe que se tiene que ir y también sufren ansiedad por separación las familiares que saben que se va a ir, ¿no? También por una afección médica, quizás no es una enfermedad terminal, pero sí es una enfermedad crónica degenerativa y claro que nos va a dar ansiedad. ¿Qué me tengo que tomar? ¿Cómo me lo tengo que poner? ¿No? Todo esto de qué es lo que va a pasar conmigo, cuánto tiempo tengo que venir al doctor, todo eso que ustedes tienen que trabajar junto con ellos, dándoles información, tratando de ser lo más objetivos posible y tratando de darle a la persona todos los elementos necesarios para que objetivice y no subjetivice su enfermedad. Cuando una persona es objetiva en su tratamiento, por ejemplo, lo que ustedes hacen, a ver, señor, va a tener que venir a diálisis cada 8 días o cada tercer día, porque así lo recomendó el doctor, porque usted tiene una afección en sus riñones. Entonces, le vas explicando para que él pueda entender qué es lo que le está pasando. Y claro, también luego hay fobias que pasan muy seguido, aunque usted no lo crea, a sustancias o medicamentos, ¿no? Hay muchas personitas que dicen, no, yo eso no me lo tomo porque me hace daño, ¿no? Y no se lo toman y no hacen el tratamiento. Entonces tenemos un problema ahí fuerte. Si no manejamos bien la ansiedad, ya les dije, podemos caer en diferentes grados de depresión y estas depresiones también nosotros podemos, aparte de los niveles, hay diferentes tipos de depresión. Por ejemplo, hay depresiones de un solo episodio que te da en una ocasión y no te vuelve a dar, ¿ok? Hay una depresión recurrente, hay gente que con un determinado tiempo le llega el bajón y luego vuelve a estar como que bien y así, ¿no? Es recurrente, ¿no? Hay otro problema que ya estamos hablando de una bipolaridad, que es cuando yo tengo tiempos de depresión y tiempos de ansiedad fuerte. O sea, puede ser que esté muy triste en una época, ¿no? Me entristezco, no sé, un mes, 15 días, y de repente la gente, ¡pum!, da el cambiazo, ¿no? Y se vuelve totalmente eufórica. Esos son los bipolares. Este tipo de problemita también es fuerte. ¿Por qué? Porque de una tristeza muy fuerte de repente están súper felices y hacen cosas que no planean y se vuelven como medio loquitos y ¡frum!, otra vez les vuelve la depresión. Entonces es un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja emocional y es muy fuerte manejarlo para la propia persona y para pues la familia, ¿no? Hay mucha gente que no sabe y que solitos se autodiagnostican y te dicen, no, es que yo soy bipolar, ¿no? No, no sabes ni lo que estás diciendo, o sea, de verdad, Dios no lo quiera, no te pase una enfermedad así, porque es una situación muy, muy fuerte, ¿no? Eso de que de repente te enojas y de repente estás feliz en un día,
Eso no es bipolaridad. O sea, bipolaridad son periodos largos de una depresión profunda y de una euforia muy fuerte. Ujú. Tenemos la depresión mayor, que ya les comenté cuál es, cuando ya la gente no responde para nada. Y tenemos otro tipo de depresión que se llama distimia. La distimia es una depresión que se prolonga en el tiempo. Puede ser que haya habido un factor muy fuerte. Por ejemplo, con la pandemia ahorita tenemos muchos pacientes con distimia. ¿Por qué? Porque hubo una situación muy fuerte que les afectó y lógico, pues cae la persona, ¿no? Hubo compañeros de ustedes o personitas que perdieron a familiares, amigos, etcétera. Y lógico es que caigas en un estado depresivo, pues estás teniendo muchas pérdidas. Pero de repente, si la persona no trabaja eso, puedes llegar a un estado como para que les quede un poco claro a ustedes, como cuando ven un electrocardiograma y de repente está la rayita así de, ¿no? Que ya murió la persona. Así está la gente distímica emocionalmente. O sea, fue tanto el cambio emocional que tuvo que de repente como que están así en pausa, ¿no? Y esas personitas sufren mucho porque ya fue tanta la emoción, tanto al alza como a la baja, que llegan un momento en el que como que se colapsan y ya no se mueven, pero es una depresión continua y constante en el tiempo. Y lógico es que pues tampoco se está bien, ¿no? Entonces, nada te emociona, pero, o sea, por ejemplo, ustedes ahorita que están estudiando y todo, y se van a graduar y de repente, sí, me gradué, ¿no? Oye, pero fue tu graduación, que mira, sí, ¿no? O una cuestión, una situación de felicidad. O una Sería como situación ser apáticos. apáticos emocionalmente, pero continuamente. Eso no está bien. Eso es distinto. O vámonos al otro extremo. Se muere alguien, ¿no? Pues sí, se tenía que morir, ¿no? Oye, pero pues es que tu primo te lo querías mucho. Pues sí, ni modo, ¿no? Y entonces no tengo estos picos que son lo normal, ¿no? Los picos emocionales de cuando estoy muy feliz o de repente cuando estoy triste y que se me note, ¿no? Sino que estoy así, ¿no? Y le puedes decir a la persona cualquier cosa, o le puede pasar cualquier cosa y no reacciona. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos emotivos y somos emocionales y tenemos que expresar nuestras emociones. Entonces, cuando ya llegamos a un grado de distimia, quiere decir que ya la persona está muy bloqueada emocionalmente y sí o sí tendría que trabajarlo porque si no, no va a salir de ahí. Y sus relaciones no van a ser nada sanas, ¿no? Y ya cuando afecta mi situación emocional a mi entorno social, es cuando por lo regular la gente lo empieza a trabajar, ¿vale? ¿Sí queda claro, Carlita? Sí. Bueno, otro factor que tenemos que analizar nosotros es la agresión y la violencia. Yo les decía que muchas veces hay gente deprimida que se vuelve violenta porque no llora, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otros como enfermeros que atender lo que es la violencia y la agresión. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y creo que todos sus maestros se lo dicen, no se enganchen. Cuando vean a una persona violenta, no se enganchen, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de violencia, no solamente la violencia verbal o la violencia física, que es la que más conocemos, pero hay otros tipos de violencia. Y cuando ustedes como servidores públicos, si es que están en una institución pública, llegan a ver una situación de estas, sí o sí la tienen que denunciar, porque es violencia. Ahí les van los tipos de violencia. Tenemos violencia económica, cuando a la gente pues se le tiene que ayudar o apoyar y no se le da, ¿no? Un padre que se fue y que no da apoyo económico es violencia económica. Unos hijos que tienen a su padre o a su madre y no les dan lo necesario es violencia económica, ¿ok? Entonces, ese es un grado de violencia y se tiene que denunciar. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que no se llegan a las malas palabras o a los golpes, pero te estoy violentando continuamente. Por ejemplo, cuando yo, yo ejercería violencia psicológica, por ejemplo, si le digo a Ada, Ada, ¿otra vez? No, de verdad es que tu trabajo no sirve, mija. O sea, ya van 3 veces que te lo regreso y tú, pues, no la haces. ¿De verdad estudias enfermería?
No, de verdad eso como que no es para ti, ¿no? Fíjate, no te estoy agrediendo, no te estoy pegando, no te estoy insultando, pero te estoy lastimando. Eso, eso, chavos, es violencia psicológica y lo ejercemos muchos, ¿no? Tanto nos lo han ejercido como lo llegamos a ejercer, ¿no? Cuando ustedes con sus chaparritos, si alguien tiene bebés, tengan mucho cuidado en ejercer violencia psicológica porque es la que más se da con niños en la actualidad, ¿sí? Ay, otra vez, pues es que de verdad no haces nada. O sea, pon atención, ¿qué no piensas? ¿No? Y ya te estoy diciendo, ya te estoy ofendiendo, y más si viene de un progenitor, porque son los pilares que nos forman nuestra personalidad. Pues tengan mucho cuidado con la violencia psicológica. Muchas veces la ejercemos, pero muchas veces somos víctimas y no sabemos que nos están, o sea, no identificamos la violencia porque luego se vuelve como que la normalidad, ¿no? Cuando la violencia la normalizas, ya estamos mal. ¿No? Por ejemplo, el esposo que llega y ustedes le preparan la sopa y todo, y, ay, no. Bueno, pues míramela como, pero como la sopa de mi mamá, híjole, no hay, ¿eh? No, pues en esos momentos yo agarro, le quito el plato, lo tiro y vete con tu madre a tragar, ¿no? Perdón, a comer, ¿no? Pero no lo hacemos porque entonces, ¿qué es lo que pasa con la violencia psicológica? Ah, igual y si no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y le hablas a la suegra, oiga, suegra, ¿y cómo hace? Y ya te pones a hacer bien la sopa y todo, y otra vez, no, es que no te queda, o sea, eso no sirve. Y otra vez, y llega el momento que tanto te lo repiten que te lo crees. Eso es violencia psicológica. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es de la que más se da. La violencia emocional va muy de la mano con la violencia psicológica y es esto de ir rebajando la autoestima de la persona. Hay personas muy violentas emocionalmente que reducen la autoestima de la persona y entonces ya tenemos una violencia emocional fuerte que las llegan a ser dependientes de ellos para que no salgan, para que no hagan su vida, para que no puedan desarrollarse individualmente. Hay que tener mucho cuidado con esta violencia también, porque son violencias, la psicológica y la emocional son violencias que no se ven, por así decirlo, ¿no? Se sienten, pero no se ven. No es como la violencia física, que pues ya llegó al golpe y pues se me soquetearon entre los dos, ¿no? O la violencia sexual, que son cosas como que muy obvias, ¿no? Pero cuando ya llegamos a violencia física o violencia sexual, sí o sí hay las otras tres, sí o sí, ¿no? Económica, psicológica y emocional, sí o sí. Hay veces que no llegamos a los golpes ni llegamos a la violencia sexual, pero sí hay violencia emocional, psicológica o económica. Entonces, bueno, pues aquí nada más les damos así como que una barnizada para que ustedes las conozcan, las vean y en un momento dado pues sepan identificarlas. Ahora, cuando las personitas a veces, vean cómo todo va hilado, ¿no? No pueden con el dolor, no pueden con su situación emocional en el momento, pueden caer en otro tipo de problemas ya biológicos y psicológicos, como puede ser el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, ¿sí? O sea, la drogadicción y el alcohol por lo regular son formas de evadirnos de la realidad. Y entonces podemos tener problemas muy fuertes. En la actualidad los tenemos sobre todo con jóvenes. Hay muchos jóvenes alcohólicos y hay muchos jóvenes drogodependientes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver brevemente cuáles son las sustancias que ahorita están de moda, ¿no? Por así decirlo, para que ustedes las ubiquen. Yo espero que miren, sí o sí, a veces conocemos alguna. Una cosa es que la conozcas y otra cosa es que la consumas, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos la plantita de marihuana, pero hay drogas muchísimo más fuertes que son las sintéticas, son todas estas como el crack, la piedra, todo esto que ya, esas realmente deshacen neuronas y pues sí pueden tener repercusiones muy fuertes. El fentanilo, por ejemplo, es un problema que se dio en Estados Unidos porque una farmacéutica lo empezó a vender, no, era un fármaco para personas ya en estado terminal, sobre todo de cáncer, porque ya hay veces que el dolor pues no te lo quita nada y el fentanilo ayudaba. El problema fue que se lo empezaron a vender a personas con cualquier tipo de dolor.
Ese fue el problema del fentanilo en Estados Unidos. Y ahorita pues es un problemón tremendo en todo el mundo porque pues es una sustancia que sí te quita el dolor, que sí te trabaja otras cosas, pero pues te deshace las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto. Vamos a ver brevemente algunas sustancias para que ustedes las conozcan y vamos a ver otros problemitas también ya psiquiátricos que son trastornos alimenticios, como son la anorexia y la bulimia. Y estos trastornos se dan principalmente bueno, se los comento, pero hay que hacer todo un análisis o todo un diagnóstico. Son problemas, todos los problemas orales son problemas con la madre, todos. Drogas, alcohol, bulimia, anorexia, glotonería, todos, de acuerdo a las tesis freudianas, pues son problemas con la madre. Entonces, sí o sí tenemos que ir a trabajarlo a un psicólogo y si no, pues hasta un psiquiatra para que nos ayuden, porque tenemos problemas muy fuertes con esto. Y otros son los problemas somatomorfos, que los vamos a revisar brevemente en la unidad, que son, anteriormente, este tipo de personitas son las personas, se los voy a tratar de explicar, que tienen o que sienten que tienen una enfermedad, pero biológicamente no tienen nada, ¿no? Y hay muchos así. O sea, hay mucha gente que se enferma para llamar la atención, ¿no? Y entonces, ese es un problema psicológico y psiquiátrico que se llama trastorno somatomorfo. O sea, yo estoy pensando que tengo algo, pero realmente no lo tengo, pero a través de ese pensamiento evado mi realidad y hago que los demás me tengan atención porque traigo quizás una huella muy fuerte de abandono o de rechazo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo van a ver, ha habido casos importantes en esto, que hay gente, no sé si ustedes han visto que llegan y es que tengo esto y esto y esto, y ya, por ejemplo, ahí en la consulta luego me llegan muchos de que es que a mi hijo lo diagnosticaron, me llegó hace poco, bueno, sí, hace poquito. Es que mismo a mi hijo lo diagnosticaron con Asperger. ¿Y quién lo diagnosticó, señora? ¿Cuáles fueron los estudios que le hicieron al niño? ¿Cómo ustedes saben que tiene Asperger? Bueno, lo diagnosticaron, entre comillas, de Asperger cuando tenía 5 años. El chico llega conmigo a los 23 años sintiendo que tenía Asperger y nunca tuvo Asperger. Entonces, hay gente que se enferma o hay gente que enferma al otro. Hay casos muy fuertes de madres que enferman a sus hijos para que no se vayan de ellas. Así de fuerte está la situación. Entonces, estos son trastornos somatomorfos que pueden ser autoinducidos o inducidos por personas externas y los vamos a ver también brevemente. ¿Para qué? Para que los conozcan. Aquí la idea, chavos, es que ustedes se lleven como que una pincelada rápido de los trastornos más comunes con los que ustedes se pueden enfrentar con sus pacientitos o con los familiares de los pacientes, ¿sí? Para que tengan más o menos una visión de hacia dónde me puedo ir, ¿vale? Claro, no es un tratado ni psicológico ni psiquiátrico, pero es una visión general para que ustedes puedan revisarlo. Y ya con esta análisis de la unidad, pues me van a hacer la actividad. En la actividad, pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es pues revisar toda la unidad. Van a seleccionar algún trastorno que a ustedes les haya llamado la atención y cuáles serían las posibles alteraciones, características y causas de este. Y les pido de favor que me redacten 15 preguntas abiertas abiertas y cerradas, que ustedes podrían hacer al paciente para ver si tiene alguno de estos padecimientos que ya, de uno de los que quieran, que se ven en la unidad, para que ustedes puedan más o menos identificar qué es lo que tienen, ¿ok? Esas me las tienen que crear ustedes, o sea, no vienen en la unidad. Ese es el trabajo cómo yo podría o qué tendría yo que preguntarle para saber si en un momento dado está afectado a su aspecto psicosocial o emocional, o etcétera. Eso es lo que vamos a revisar, ¿ok? Y también les pedimos que por favor revisen cuáles son las habilidades de comunicación que ustedes deben de tener. Ahorita brevemente les he dicho, tolerancia, no engancharse, tratar de una forma afable al otro, entender que también son enfermos emocionales y bueno,
Esto ustedes lo van a ver en la lectura y en las lecturas que se les recomienda. Y una vez que tengan esto, revisen su rúbrica, por favor, y ya me suben su actividad. ¿Ok? ¿Comentarios, dudas? Profe, nada Sí, más Carla. o sea, vamos a seleccionar un trastorno y de eso vamos a describir las características que debería de tener un paciente. Bueno, sí, primero me Porque describes viene, las características y la situación en la que podría estar, ¿no? Pero a partir de ahí me haces 15 preguntas. O sea, ¿tú qué le preguntarías al otro? Más o menos ok, identificando, yo lo veo que está como medio deprimido. ¿Yo qué le preguntaría para ver si sí lo mando a apoyo psicológico o no? Eso es lo que quiero que me más hagas. que nada en lo que tengo duda es, porque ahí dice, describe el perfil de un paciente. No Ajá, sabía si era buscar un paciente o como no, nada más no, por la lectura. Las sí, características que dice la lectura que debería tener un paciente y en la situación que se encuentra. sí. Bueno, Ahora que se sí. podría encontrar. Exacto, porque Ah, ok. acuérdense que esta es una materia teórica nada más, ¿no? Si fuera teórico-práctica, sí los mandaría con paciente en vivo, pero como no lo es, pues imagínenselo ustedes, o de algún paciente que ya tuvieron, lo pueden hacer, ¿no? Ujú. Ok, Ok, ¿alguien gracias. más? ¿No? No manches, pues es muy interesante, pues, todo lo que menciona, y yo creo que, pues, yo me identifiqué con algún tipo, ¿no? De que a veces, pues, sí nos volvemos como que ya no se siente tanto las emociones respecto a las otras personas, ¿no? Entonces sí Ujú. es muy interesante, pues. Pues chéquenlo, chéquenlo y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa, sigo a sus órdenes en plataforma o en el chat, me mandan un chat personal, para que los demás pues no vean lo que ustedes me quieran preguntar, si es algo muy personal, con mucho gusto lo podemos platicar y si es algo general de la actividad, etcétera, pues puede ser por el chat grupal o directamente en plataforma para poderlo trabajar todos, ¿vale? Gracias, maestra. Bueno, chicos, que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bonito y nos estamos viendo. Bye bye. Gracias, Muchas gracias, gracias. profesora. Profe, Hasta Bye. luego, buen día.